La primera y única vez que se presentó Astor Piazzolla en Colombia fue hace 37 años. Sucedió en el Teatro Colón, en Bogotá, el lugar que ahora recibe al quinteto oficial de la Fundación Astor Piazzolla, dirigida por Laura Escalada Piazzolla, esposa del bandoneonista nacido en Mar del Plata. La viuda del músico argentino cuenta parte de su historia de amor, habla sobre los objetivos de su fundación y dice que las obras del gran Astor le pertenecen al mundo, pero antes son propiedad de los Piazzolla. Lo que le inspiró la música de Astor Piazzolla antes y después de conocerlo fue distinto. Lo que me inspiraba antes y lo que me inspiró después fue muy diferente. Yo soy cantante lírica y el medio en el que yo me movía era muy clásico, por lo que no tenía el menor conocimiento del tango. Lo que pasa con la música de Piazzolla es que tiene la particularidad de atrapar a quien la está escuchando, así que tanto él como su música entraron en mi mundo y no salieron nunca más. ¿Cómo conoció a Piazzolla entonces? Por cuestiones de la vida conocí a Aníbal Troilo, 1914 a 1975, porque estaban necesitando un pequeño coro para interpretar algunas piezas y yo quedé dentro de ese grupo. Un día vi pasar a un señor muy nervioso y con las manos manchadas de nicotina, pregunté quién era esa persona y me dijeron que era el gran Astor Piazzolla. Lo empecé a escuchar y ese tango entraba en el rango de lo que a mí me gustaba, porque era muy evolucionado. Encontró elementos que conectan al canto lírico con el tango a partir de Piazzolla. Obvio que sí. Astor tenía una condición y es que su música tiene mucho ritmo y unas inmensas extracciones del jazz por su influencia natural. Cuando él hizo temas cantados, todo su ser se concentraba en efectos y, de ahí, que es un gran reto interpretar las obras vocales de Piazzolla. No son para mí, yo no sé cantar cosas suyas. ¿Cómo ha sido la evolución de esta fundación Astor Piazzolla que usted creó? Cuando Astor Piazzolla nos dejó un legado muy grande y yo pensé que todos los artistas que han sido genios necesitan de alguien que vaya impulsando la obra, sobre todo cuando mueren jóvenes, tal y como le pasó a mi marido. Lo que quise con la fundación fue hacer que no se estate su obra, sino que se vaya recreando, así creé el quinteto para que el nombre de Piazzolla sea recordado, ojalá, todos los días. Además del quinteto Astor Piazzolla, ¿cuáles son las otras iniciativas de la fundación? Hemos hecho de todo. Dúos, tríos a partir de la música de Piazzolla, pero también hemos hecho becas y concursos que involucran a Astor desde la literatura, el teatro y las artes visuales. Lo que me ha sorprendido es que los jóvenes cada vez se apropian más de este repertorio y llevan la camiseta de Piazzolla puesta en su corazón. ¿Por qué la música de Piazzolla gestada para la ciudad de Buenos Aires se volvió tan universal? Él nunca pensó que iba a ser tan inmensamente famoso. Siempre fue muy humilde, en la connotación especial que tiene la palabra, y no contempló que iba a trascender de la manera en que lo hizo. Piazzolla escribía para hoy, porque quería sorprender a sus seguidores. Hay obras de Piazzolla que se interpretan de manera recurrente y otras que están casi en el olvido. ¿Por qué? Muy pronto saldrá un disco con temas muy conocidos y otros no tanto, luego aparecerá un álbum de corte sinfónico y finalmente publicaremos un registro con piezas que casi no se conocen. Existe material inédito de Piazzolla. Hay material inédito de Piazzolla, pero es muy difícil de conseguir. Estamos trabajando para que ese material se conozca mucho más. ¿Qué es lo que más extraña de Astor Piazzolla, el compañero?
Lo extraño todo. Extraño al amigo con quien yo podía hablar, también me hace falta la persona que dentro de su cotidianidad era capaz de sonreír desde muy temprano. Él escribía en la casa, en el piano y puedo decir que sus disgustos venían del exterior del hogar. ¿Es importante para su fundación que exista un consenso alrededor de Piazzolla o ya están acostumbrados a que su nombre sea sinónimo de revolución? Hemos tenido que defender su nombre mucho, porque en Buenos Aires lo trataron muy mal, de ahí que casi siempre vivimos por fuera. Ahora que se acercan los 100 años de su natalicio, todo el mundo quiere interpretarlo. Ahí me toca tener mucho cuidado. Hace 37 años se presentó Astor Piazzolla por primera y única vez en Colombia y lo hizo en el Colón, en Bogotá. ¿Qué significa presentarse ahora con este quinteto? Es difícil presentarse de nuevo en todos los lugares en donde Piazzolla hizo historia, pero encontrar a un público tan amoroso como el colombiano también lo es. Su esposo era buen bailarín de tango. No, los músicos nunca bailan porque a ellos les toca tocar. ¿A quién le pertenece la música de Piazzolla? Primero, a los Piazzolla, nadie puede hacer temas suyos sin nuestra autorización, pero después sus obras le pertenecen al mundo. Quinteto Astor Piazzolla, Teatro Colón, abril 6 y 7 a las 7:30 de la tarde. Boletería en www.tuboleta.com.